Bueno, tras la pausa, aquí estamos de nuevo en este especial de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani. Nos hemos quedado peleando en el corte, no aprovechamos el recreo, nos quedamos en clase tirándonos tiza y borrador. Bueno, sobre esta visión del sueño revelado a Nabucodonosor, ¿no? Y decíamos que existe una interpretación, una doble interpretación, una que se puede considerar tradicional, entre comillas, digamos de uso tradicional, donde se ve que estos cuatro reinos desembocan finalmente en el cuarto, que es el de los romanos, los cuales sometieron a casi todos los pueblos por el poder de las armas, el hierro, mas no supieron transformarlo en un pueblo unido de manera que su imperio se asemeja a una mezcla de hierro y de barro. ¿Mm? Y en ese momento aparece nuestro Señor, históricamente, golpea esos pies de barro y hace caer toda la estructura. Esa es una de las interpretaciones. Yo decía, me parecía más adecuada desde el punto de vista histórico por el advenimiento de nuestro Señor en ese momento del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, luego escuché la otra interpretación y ahora me gustó más. Sí, porque además el pasaje de Daniel habla de que en tiempo de estos reyes, sería el último imperio, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. Entonces, este último, el cuarto reino, tiene que ser el que está vigente o dominando el mundo en el momento de la segunda venida de Cristo. Por eso la otra interpretación que da acá el padre Lacunza parece ajustarse mejor. Incluye en el imperio babilónico también el de los medos y los persas. Queda como segundo reino el de los griegos, de Alejandro Magno. El tercer reino es los romanos. Y el cuarto comienza con la invasión de los bárbaros y va desarrollándose en la historia hasta llegar a la actualidad o hasta la segunda venida de Cristo, pero es todo un espíritu común que arranca desde la invasión de los pueblos al imperio romano. Eso quiere decir que esa piedra que destroza la imagen del poder temporal, de lo conocido, de lo humano, del poderío humano, es la segunda venida de nuestro Señor. Están las dos cosas, es lo que vamos a ver ahora justamente. Yo quise volver a la imagen de la estatua que ve Nabucodonosor con la interpretación del profeta Daniel, para, a la luz de esta visión, considerar un texto del Nuevo Testamento, que la encontramos tanto en San Mateo como en San Lucas, al final de la parábola de los viñadores homicidas. Recuerdan ustedes, nuestro Señor les propone a los fariseos una parábola. Dice que hay un hombre que plantó una viña, la cercó, le puso un lagar, le puso una torre y la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, mandó a algunos de sus siervos para recoger los frutos. La parte que evidentemente estaba alquilada, parte le correspondía a los que trabajaron, parte le correspondía al dueño de la viña. Cuando llegaron estos enviados, los viñadores se burlaron de ellos, les golpearon y los mandaron con las manos vacías. Manda más siervos, entonces aquí ya directamente matan a algunos, se burlan de los otros y los mandan con las manos vacías. Y dice, bueno, les voy a mandar a mi hijo, por lo menos respetarán a mi hijo. Y todo lo contrario, este es el heredero, matémoslo y nos quedamos con la viña. Y lo matan fuera de la viña, de la misma manera que crucificaron a nuestro Señor fuera de Jerusalén. Entonces, ¿qué hará este rey? Dice, nuestro Señor les pregunta a los propios fariseos, ¿no es cierto? ¿Qué hará pues con ellos el dueño de la viña? Y ellos les responden, vendrá y dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros. Y al oír esto, algunos dijeron, de ninguna manera. O sea, se vieron aludidos de inmediato. Inmediatamente vieron que se estaba refiriendo a ellos. Pero dice el Evangelio, él, o sea, nuestro Señor, clavando en ellos la mirada, dijo, ¿qué es aquello que está escrito? La piedra que desecharon los que edifican
esta ha venido a ser cabeza de esquina. Todo el que caiga sobre esta piedra quedará hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo hará polvo. Los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo porque habían comprendido que aquella parábola la había dicho por ellos. Entonces vemos esta piedra escogida, esta piedra que desecharon los constructores, esta piedra que se desgaja sin intervención humana, que es la que vio el profeta Daniel, la vemos reaparecer acá al final de esta parábola. Y se trata ahora entonces de interpretar estos dos textos. Vengamos de nuevo al texto de Daniel, simplemente en aquellos días, en los días de aquellos reinos, el Rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y este reino no pasará a otro pueblo, sino que quebrantará y acabará todos esos reinos, y él mismo subsistirá para siempre. Entonces esto ya sucedió, tiene que suceder, no va a suceder nunca. Tiene que suceder. No sucedió y tiene que suceder. Entonces es esto, en definitiva, lo que tiene que alimentar nuestra esperanza. Claro. Es por esto que yo quise traer este texto hoy y la explicación que va a seguir ahora. O sea, este último reino, dice la profecía, lo fundará establemente cierta piedra desprendida de un monte sin manos. Esto es por sí misma, sin que ninguno la desprenda, sin que nadie le dé movimiento, impulso o dirección, la cual bajará a su tiempo directamente contra la estatua y le dará el más terrible golpe que jamás se le ha dado, y los quebrantará y aún los hará polvo. Que vayan poniendo sus barbas en remojo. Entonces esta misma piedra que dio el golpe se hará un monte tan grande que ocupará toda la tierra. Entonces, ¿de quién se trata? De nuestro Señor, en la iglesia, el reino de Cristo. Es el reino de Cristo, es nuestro Señor y su reino. Que no ha llegado. Que no ha llegado. O sea, espiritualmente es la iglesia, pero vemos que todavía no está ese reino de nuestro Señor establecido y reconocido por todos. Entonces, si es la iglesia, si no cabe otro, ahora era el Imperio Romano, vino nuestro Señor, suplantó el Imperio Romano, sustituyó en lugar del Imperio Romano la iglesia, y la iglesia es el reino de nuestro Señor que no tendrá fin, etcétera. Y bajemos la presión y vamos. Cabe la desesperanza, cabe la desilusión. O sea, si todo se termina con lo que estamos viendo, y es por eso que prometen y prometen y prometen el reflorecimiento, el reflorecimiento, el reflorecimiento. Pero de todos modos, después de ese reflorecimiento tendrá que venir la última crisis. Porque si esta no es la última, tiene que haber la última, porque está prometida la última, que no ha tenido ninguna igual previamente, ni habrá otra parecida después. La última será terrible. Entonces, si esta no es la última, prepárense entonces, pues. Claro. Tiene que ser peor. Entonces, imaginemos si desde Juan 23 hasta Benedicto XVI no forma parte de la última, imaginen los papas de aquel entonces. Claro. Claro. Ahora, Sí. también es cierto que en la medida en que se acercan los tiempos, los signos van siendo cada vez más claros, ¿no? Y así como muchos pontífices vieron en algunos personajes históricos al anticristo, hoy no hay un personaje histórico que pueda ser mentado como tal, pero va a aparecer. Y los signos que se están viendo hoy son mucho más acordes con los últimos tiempos que los que veían aquellos que identificaban al anticristo con otros personajes. Ya desde Gregorio XVI, los papas han hablado, es que acaso no ha nacido ya el anticristo, no estamos viviendo ya épocas del anticristo. Gregorio XVI lo ha dicho, San Pío X lo ha dicho, Pío XII lo ha dicho.
Entonces ahí viene el tema también interesante, ¿no es cierto? Si el anticristo es solamente una persona individual, si es un cuerpo social, si son las dos cosas al mismo tiempo. Un cuerpo social que va prefigurando lo que va a ser a aquel individuo concreto, personal, que va como a resumir y encarnar todo ese espíritu de ese cuerpo social, que es lo más probable, ¿no es cierto? O sea, que se trate de un individuo, pero que va a ser carne, que va realmente a encarnar todo ese espíritu que le ha precedido y que en definitiva ha llevado a establecer ese reinado. Y ahí está la contradicción extrema, la suma de todo lo anticristiano, absolutamente imperando en el mundo. Ya ahí ya no es con Cristo, sino contra Cristo. Contra todo. Cristo, en todo. Bueno, aquí en lo acontecido en estos últimos días en Argentina se vio claramente. Sí, exacto. Por eso digo yo que los signos son cada vez más propicios para que ocurra esto, ¿no? Se vio claramente, el ataque era dirigido contra la iglesia. Y no hay otra, y no contra la iglesia de no Alessio, contra la iglesia oficial, no. Bergoglio y demás. Si bien Bergoglio se ganó muchos odios, Sí. se los ganó por ese solo pasaje Sí. donde hablaba de la guerra de Dios. No sé, bueno, Caifás también tuvo su profecía. Bueno. Sin embargo, uno de nuestros oyentes a propósito de esto dice: si por aprobación de leyes como el matrimonio gay las naciones van a pagar, pues son pecados públicos y las naciones pagan en conjunto, ¿qué pasa? ¿Cómo repercute en la persona que permaneció fiel a Cristo? El castigo. Claro. Dios habrá de distinguir los suyos. ¿Quiénes son suyos? Evidentemente que las naciones pagarán, pero bueno, ya lo tenemos en el Nuevo Testamento también, nuestro Señor dice, pagan justos, injustos, claro. ¿No es cierto? En ese caso, en cuanto es pecado de una nación, si hay un terremoto, y bueno, el terremoto es para todos, si hay un maremoto es para todos. Entonces, pero de algún modo todos están relacionados con la culpabilidad. De algún modo, no sé, hay alguien extremadamente santo que no haya participado en nada y que no... Pero en el caso de que sí, por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías, pero con la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia, y él se queda en Jerusalén, y bueno, y están las lamentaciones de Jeremías, y el profeta sufre. Claro. En el orden estrictamente personal, individual, sufre el castigo del pueblo elegido, en cuanto pueblo. Él encarnado, y nuestro Señor llora sobre Jerusalén, y sufre él el castigo en carne propia. Sí, de hecho, por allí tampoco hay que confundirse, digamos, no obstante puede ocurrir así, catástrofes naturales, etcétera, etcétera, sí, pero el ya hecho de tener una aprobación de una ley inicua y de la penetración profundísima que eso tiene a nivel social, a nivel educativo, es ya el castigo. Y lo padecemos todos. Es ya el castigo. Es decir, justamente, eso es lo que hay que destacar. Ese tipo de leyes no solo van a requerir un castigo ulterior, sino que son ya un castigo a la apostasía. Claro. Eso está en el capítulo 1 de San Pablo a los Romanos. O sea, de la misma manera que Dios permitió, hablando concretamente de la homosexualidad, ¿no es cierto? De la misma manera que Dios permitió, o sea, que cayeran, o sea, permitió, por no haber querido reconocerlos, por haber caído en el paganismo, en la idolatría, Dios les mandó como castigo la homosexualidad, permitiendo que cayeran esos pecados nefandos, dice San Pablo, dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino los que los aprueban. Eso está en la carta de San Pablo. Sí. Entonces, de la misma manera, para la moderna, el moderno paganismo que implica una apostasía, estos ya son castigos, sí, que exigen a su vez un nuevo castigo. Pero estas leyes nefandas, como usted bien dice, son ya un castigo. Son ya el castigo. Y lo padece toda la sociedad. Entonces, por culpa justamente, en este caso, la sociedad argentina, por haberse apartado de Dios. Sí. Bueno, y después preguntan si los 3 años y medio de paz
que no es de paz, sino de acción del anticristo, ¿será el tiempo real o será un tiempo? Yo pienso que va a ser un tiempo real. No, Claro, no, yo pienso que va a ser un tiempo real. Todo apunta a que son 3 años y medio, Sí. 42 meses. Ujú. 1270 días. Bueno, volvamos entonces a la piedra que es nuestro Señor. Entonces todos sabemos, todos los cristianos, los católicos sabemos, creemos que la misma piedra de Jesucristo, no una, sino dos venidas totalmente diversas, debe tener. ¿Mm? Y no debemos confundir una con otra. No debemos confundir lo que pertenece a uno con lo que pertenece a otra. Y para eso tenemos una regla cierta, indefectible, dictada tanto por la luz de la razón como por la luz de la fe. Quiere decir, a saber, si lo que anuncia una profecía para la venida del Señor no tuvo todavía lugar, no ha sucedido en la primera venida, debemos esperarlo ciertamente para la segunda, que tendrá lugar entonces con ocasión de la segunda. Y se cumplirá con toda la plenitud de la misma manera que se han cumplido aquellas cosas de la primera. Entonces, todo lo que está anunciado para la venida de nuestro Señor, si no se ha cumplido aún en la primera, se cumplirá en la segunda. Ahora bien, hay determinadas cosas que están profetizadas y que no se han cumplido en la primera, luego debemos esperarlo para la segunda. Y una de ellas es lo que indica esta visión del profeta Daniel. La destrucción de los imperios y el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Entonces es lo que tenemos que ver ahora en base, entonces, siempre quedamos con la idea de la piedra que se desgaja sin intervención humana de la profecía de Daniel y el final, la conclusión de esta parábola de los homicidas, los viñadores homicidas y esos dos momentos en la piedra angular, cuando se choca contra la piedra, cuando la piedra es atacada y cuando la piedra cae sobre los otros. Una cosa es caer sobre la piedra, otra cosa es que la piedra caiga. Entonces, nuestro Señor bajó ya del cielo, al vientre bendito de la Madre Virgen. Predicó, enseñó, murió, resucitó, alumbró al mundo con la predicación del Evangelio. Poco a poco ha ido destruyendo en el mundo el imperio del diablo, etc. Todo esto es cierto, todo esto es innegable, mas todo eso pertenece a la venida del Señor que ya sucedió. Y fuera de esta primera venida esperamos otra, no menos admirable, en la cual sucederá infaliblemente lo que solo pertenece a ella. Y lo que está anunciado también clarísimamente, y entre otras cosas sucederá en primer lugar todo lo que anuncia esta gran profecía que actualmente observamos. Entonces, de esa semejanza, de esa similitud de la piedra de la cual habla Isaías, se trata de la primera venida del Mesías, con las consecuencias terribles para Israel. Recuerden, entonces ya lo hemos leído, y aquí que yo pondré en los cimientos de Sión una piedra escogida, piedra angular, piedra preciosa, fundada en el cimiento. Es esa que ha sido rechazada por los constructores. Y en el capítulo 8, Isaías, versículo 14, había ya anunciado que el Mesías sería para el mismo Israel, a causa de su incredulidad y por su iniquidad, una piedra de escándalo, un lazo y una ruina para los habitantes de Jerusalén. Entonces, en la primera venida, ¿cómo bajó la piedra? Bajó al vientre de la Virgen sin ruido, sin terror, sino con una blandura y suavidad admirable. No bajó para hacer mal a nadie, sino antes bien para hacer bien a todos, porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo se salve por él. Entonces recuerden, lo toma también el Evangelio, ese pasaje de Isaías. Nuestro Señor baja en esa primera venida, pero no para quebrar la caña cascada, no para apagar la mecha que aún humea,
sea, viene justamente con dulzura, viene con mansedumbre, en pobreza, como lo vemos en Belén. Entonces, no es la piedra que viene a golpear, sino que es la piedra que viene, se ofrece a ser golpeada. Él es la piedra escogida, pero esta piedra es una piedra en esa primera venida de salvación, pero puede ser una piedra de condenación. Es piedra fundamental, es piedra angular, pero puede ser piedra de escándalo y de tropiezo. Este niño está puesto como signo de contradicción. Vean cómo todos los textos se unen perfectamente, se iluminan, se esclarecen uno con otro. Además, la imagen de fortaleza que da esa roca establecida, la trajo sin terror, sin miedo, pero la dejó. ¿Sí? Y la dejó con una solidez tal que el que tropieza con ella no la desplaza, sino que cae y queda destrozado. La imagen de la solidez de la doctrina de nuestro Señor. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que construyen y edifican al margen de nuestro Señor? Entonces, aunque no lo hagan contra Él, ya están contra Él. Bueno, nuestro Señor decía que Dios lo envió al mundo y lo puso en él como una piedra angular y fundamental. Para que sobre esa piedra, como sobre el más firme y sólido fundamento, se levantase hasta el cielo el gran edificio de la iglesia. Entonces, lejos de hacer daño, de golpear y de machacar con su caída, lejos de caer sobre cosa alguna, de quebrantar con el golpe, todo lo contrario. Es él, una piedra bien golpeada, bien martillada. Lo vemos incluso hoy en día todavía. Sí. Cada vez más. Una piedra sobre quien cayeron, caen y caerán todavía muchos, con pésima intención. Con intención de quebrantarla, de desmenuzarla, de reducirla a polvo, si le fuese posible. Y en más de una ocasión a lo largo de la historia han pensado haber terminado con ella. Y sin embargo ella permanece. Y se van quebrantando, se van destruyendo los que sobre ella caen. Pero todavía no es el tiempo en que ella cae sobre ellos. Entonces, no obstante la experiencia de su dureza, no obstante la experiencia de lo poco que se avanza y de lo mucho que se arriesga en golpear contra esa piedra preciosa, hasta ahora no ha faltado ni faltará gente ociosa y perversa que se empeñe de una manera inútil, vana, de golpear y golpear y golpear y de perseguirla con odio satánico. Eso es lo más importante. Sí. Porque en definitiva quien alimenta este odio es Satanás. Claro. Es diabólico. Entonces recuerden, el padre Castellani lo señala eso, en la cruzada española, ese odio satánico de, por la fuerza, por el miedo, lograr hacer apostatar a alguien y una vez de lograr la apostasía, pegarle un tiro, vete al infierno. Un odio satánico, de alguien que cree en el infierno. Claro. Y lo manda al infierno a uno a través de la apostasía. Odio satánico. Terrible, ¿eh? No es la persecución del simple ateo. No, es un odio satánico. De alguien que blasfemo, ¿no es cierto? Sacrílego, que en el fondo, como lo dice San Pablo y Santiago, el demonio tiene fe pero tiembla, ¿no es cierto? Sí. Y este también logra la apostasía y le pega un tiro, vete al infierno. Terrible, ¿eh? Y Bueno, y eso también nos tiene que enseñar que hay que resistir a toda costa, ¿no? Porque el enemigo no solo nos quiere matar, sino que nos quiere perder. lo dice nuestro Señor, ¿eh? No temáis a aquel que puede matar el cuerpo, temed más bien a aquel que después de haber matado el cuerpo os puede enviar a la gehenna del infierno. Claro. Pero bueno, tenemos esa experiencia, lo hemos vivido hace poco, lo vivimos aquí constantemente, ese odio hacia nuestro Señor, ese empeño de chocar contra la piedra. Y ahí viene nuestro Señor. Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edifican. En la Casa Rosada, en el Congreso, en la Casa Blanca, en los parlamentos, en la ONU,
la piedra que desecharon los que edifican. Esta fue puesta por cabeza de esquina, y el que cayese sobre esta piedra será quebrantado. Pero está la segunda parte. Y sobre quien ella cayese, ya va a llegar ese momento. Lo desmenuzará. Esa es nuestra esperanza. No que los va a desmenuzar. O sea, eso, en definitiva, nos importa poco y ojalá que no los desmenuzase, que se convirtiesen antes. Claro. Pero va a venir nuestro Señor por segunda vez. Y es eso lo que esperamos, y eso es la doliente esperanza en la segunda venida de Cristo, como decíamos el miércoles. Claro. O ayer, no me acuerdo ya. Es la doliente esperanza en la segunda venida. Entonces vemos aquí claramente las dos venidas. No sé si queda claro, ¿no? Sí. Vemos claramente las dos venidas del Mesías y las consecuencias inmediatas de la una y de la otra. De la misma manera que ya sucedió en una, va a suceder en la otra. De la misma manera que la historia concreta, al margen de la fe, la historia concreta nos lo muestra, nos lo prueba, lo que ha sucedido, bueno, entonces la fe nos asegura lo que va a suceder. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que ha hecho y hace con ellas. Lo que hará cuando baje del monte contra la estatua y contra todo lo que en ella se incluye. O sea, que contra esa estatua, que significa todo ese poder que no ha querido edificar sobre la piedra, que ha querido edificar como mínimo al margen, con más razón que ha querido edificar contra la piedra, como se está haciendo hoy, particularmente desde el siglo XVI y más particularmente a partir de 1789. Y en la segunda venida de Cristo esta enemistad con Él va a ser universal. Es decir, va a quedar apenas la pequeña grey, pero el resto del mundo va a estar enfrentado con Cristo, pretendiendo destrozar esa piedra. Lo cual es una... Lo que estás diciendo es perfectamente una imagen escriturística bien clara y demás. Pero no nos deja, a mí no me deja de sorprender cómo puede ser esa fruición de que parecería tener la gente en ese odio anticrístico, ese odio satánico, ¿no? Y parece que estuvieran todos contentos y felices, cuando en realidad no es así. Me da la sensación de que es este mismo estado que hemos visto acá en la Argentina en estos últimos días. Hay un pesar en la gente, pero a la vez, o un no te metas, o una suerte y hasta de... un aplaudir. Bueno, esto va así, hoy el mundo juega así el partido, ¿qué va a hacer? No, y hay hasta aplausos, festejos. No, eso por un lado, pero hay varios grupos, digamos. Los del odio satánico, eso está evidente. Pero el resto de la gente, ¿cómo es llevada a ese silencio cómplice, ¿no? En el reino del anticristo? Y son una imagen, la tenemos el Viernes Santo, en el Cireneo, que vuelve del campo, tipo estaba al margen de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Por ahí, mientras estaba trabajando en el campo, en la mañana le llegan noticias, lo han llevado a Jesús de Nazaret ante Pilatos, ante Herodes, no sé, el tipo estaba en el campo. Y vuelve a su casa. Y es en ese momento que los romanos lo agarran para que lleve la cruz con Jesús. Y en un primer momento él quiere evadirse. Sí. O sea, la indiferencia, no, ¿qué tengo que ver yo con este? Me voy a mi casa, me están esperando en mi casa. O sea, no estoy en contra. No voy a ir a escupirlo, a pegarle, a reclamar que suelten a Barrabás. Pero no quiero saber nada. La indiferencia. Y no, tiene que llevar la cruz, y es llevando la cruz que nuestro Señor que se convierte. Y 2 de sus hijos llegan a ser obispos mártires. Obispos mártires. El poder de la cruz también. Pero está esa indiferencia. Y hoy lo que notamos en una gran cantidad de la gente es la indiferencia. Claro. ¿Qué les podrá tocar? O sea, y bueno, ¿qué pasaría si uno de mis hijos, una de mis hijas, cayera, fuera homosexual o lesbiana? Por ahí se les plantea pero no más que eso. No. Lo otro es indiferencia. Pues después de todo es una ley que, bueno, a mí no me obliga. Se los permite a ellos, pero a mí no me obliga. Y no se dan cuenta las consecuencias, o sea, la trascendencia social que eso tiene. Claro.
y la indiferencia. Eso pasa. Entonces justamente no se puede ser indiferente. A la vez, ante un gobierno tiránico y absoluto como va a ser el del anticristo, que obviamente los va a perjudicar, porque es malo de por sí, por más que los llene en un primer momento de esas satisfacciones, de esa supuesta paz, pan, solución a las enfermedades, que aparecen en varias profecías también, obviamente que ese poder malo, asqueroso y demás los va a ir perjudicando, pero no van a poder salir de esa vorágine. Van a estar como prisioneros de eso. Y ese será el castigo. Ese será el castigo. No van a tener la libertad interior de aquellos últimos mártires que no temen renunciar a su vida para oponerse al anticristo. No podrán hacerlo. Es como, me parece, ahí se cierra la puerta de las conversiones, ¿no? Pero, y además esos indiferentes van a perder la fe, porque está la otra pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y así vemos, nuestro Señor ha bajado una primera vez pacíficamente, sin ruido, sin terror. Sufrió con infinita paciencia todos los golpes que se le quisieron dar. Se puso luego por base fundamental del edificio grande y eterno que se habría de levantar sobre esa piedra sólida. El que cree de fe no fingida, el que quiere de veras ajustarse a esa piedra fundamental, el que para eso se labra a sí mismo y se deja labrar, se deja desbastar, se deja golpear, ese es salvo. Como dice San Pedro, es una piedra viva que forma parte del edificio. Ahora, para formar parte de ese edificio, ser una piedra, esa piedra hay que trabajarla. No se puede poner cualquier piedra así y construir, hay que trabajarla, hay que devastarla. Y bueno, y eso implica golpes de cincel y de martillo. Pero forma parte de ese edificio, que ese cuerpo místico que está labrado con esas piedras vivas. Y sólidamente asentado sobre esa piedra infinitamente poderosa que es nuestro Señor, que el mundo desestima. Y San Pedro dice, al cual, o sea, la piedra esta edificada, ¿no es cierto?, que sobre la cual hay que edificar esta piedra fundamental, al cual allegándoos, que es la piedra viva, desechada en verdad por los hombres, mas escogida de Dios y honrada, y sobre ella como piedras vivas, sed edificados, casa espiritual. Entonces, todo un mensaje espiritual también, toda una espiritualidad, que la gente, en definitiva, los mismos que se desaniman, no quieren tampoco esto. En definitiva, no se animan, no se deciden a entrar en esta vía. Entonces, por un lado se escandalizan, por un lado se desaniman, por un lado desaprueban o están con indiferencia, pero al mismo tiempo no hacen lo único que tendrían que hacer. Y los otros, digamos los más comprometidos, por así decir, se emborrachan, se drogan con la esperanza de la restauración. Y no hacen nada tampoco, en definitiva. No hacen lo único que tendrían que hacer. Siguen emborrachándose, siguen en una vorágine. Engañándose. Lo que veíamos ayer, ¿no es cierto? Siguen convulsionándose. O sea, cada vez con más agitación sin saber por qué y para qué. Y es una agitación, es una convulsión, en definitiva. Al contrario, el que no cree, o solo cree con aquella especie de fe que sin obras es muerta, mucho más el que persigue a la piedra fundamental y da contra ella, él tendrá toda la culpa, y a sí mismo se deberá imputar todo el mal, si se rompe la cabeza, las manos y pies. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Bueno, veamos algunos ejemplos históricos, empezando por los judíos. Esto es puntualmente lo que sucedió a los judíos en primer lugar. Después de haber reprobado y arrojado de sí esta piedra preciosa, después que no obstante su reprobación la vieron ponerse por cabeza de esquina, después que vieron el nuevo y admirable edificio, que a gran prisa se iba levantando sobre ella, llenos de celo o de furor diabólico, comenzaron a dar golpes y más golpes a la piedra fundamental,
pensando romperla, despedazarla y hacer caer sobre ella misma el edificio que sustentaba. Mas a poco tiempo se vio verificada en estos primeros perseguidores la primera parte de la profecía del Señor: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. O sea, es histórico. Entonces le sucedió a los judíos. ¿Y cómo salieron de esa experiencia? Salieron de aquel empeño tan descalabrados que ya veis por vuestros ojos y ha visto y ve todo el mundo el estado miserable en el que han quedado. No han podido sanar ni aún volver en sí en tantos siglos. Ya han regresado, eso es signo de los tiempos, a Palestina en cuanto nación. Lo cual nos muestra que han comenzado los tiempos de las naciones, como dicen los evangelios. Pero ese es el resultado de no haber querido, no solamente edificar sobre la piedra fundamental, sino de haber chocado contra ella, haberla querido destruir. Y el empeño actual todavía, ahora que tienen prácticamente todo el poder. Siguen chocando contra la piedra, quieren realmente. Eso le pasó a los judíos, pero también pasó con los gentiles, o sea, concretamente con el Imperio Romano. Siguieron los gentiles el mismo empeño, armados con toda la potencia de los césares. Y habiéndola golpeado en diferentes tiempos y cada vez con nuevo furor, nada consiguieron al fin sino hacerse pedazos ellos mismos y servir sin saberlo a la construcción de la obra, labrando piedras a millares para que creciese más presto. O sea, toda la gran epopeya de los mártires, los y las primeros persecuciones, claro. Que pretendiendo, es que es como como el sacrificio de la cruz, pretendiendo matar a Cristo o a su iglesia, la vivifican. La sangre de los mártires es simiente de cristianos. Y hoy no hay mártires. No hay mártires. Porque el demonio sabe que la sangre de los mártires es simiente de cristianos. Entonces no quiere mártires, quiere apóstatas. Entonces les pasó a los judíos, les pasó a los gentiles, y desde entonces... Después acá, ¿qué máquinas no se han imaginado y puesto en movimiento para vencer la dureza de esta piedra? Tantas cuantas han sido las herejías. Con qué empeño, con qué obstinación, con qué violencia, con qué artificios y fraudes han trabajado tantos para arruinar lo que ya está edificado sobre piedra sólida. Lo vemos. Entonces, eso también nos tiene que dar la esperanza, la certeza de que esa piedra no será destruida. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es una promesa de nuestro Señor. Sí, pero esta sigue siendo siempre la primera venida. Todo eso en vano. No han sacado otro fruto de su trabajo que el que se lee en Jeremías. Trabajaron para proceder injustamente. Y la piedra ha quedado incorrupta e inmóvil como el edificio que sustenta. Y acá ya llegamos a lo que está pasando hoy. No obstante la experiencia de tantos siglos, piensan todavía algunos que se dan a sí mismos el nombre bien impropio de espíritus fuertes, que bastará su filosofía y su coraje para salir con la empresa. Veremos al fin en lo que para su coraje y su filosofía. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Eso nos tiene que dar gran ánimo. Claro. Los vemos que parecen, o sea que dominan absolutamente todo, pero ese dominio es aparente. Tarde o temprano será quebrantado. Quebrantado. Eso nos tiene que dar la más firme esperanza. Entonces, sobre lo que han visto todos los siglos pasados, la sustancia de lo que vendrá, lo que está escrito. De la misma manera que sucedió, sucederá. La piedra que bajó del cielo al vientre de la Virgen, cuanto es de su parte, a nadie le ha hecho daño, porque no bajó sino para el bien de todos. Si muchos se han quebrado la cabeza, ha sido por su culpa. Y el profeta Isaías, hablando del Mesías en su primera venida, dijo: la caña cascada no la quebrará, la mecha que aún humea no la apagará. Expresiones admirables, propísimas para explicar
el modo pacífico, amistoso, modesto, cortés con que vino al mundo, con que vivió entre los hombres, con que hasta ahora se ha mostrado con todos, sin hacer violencia a ninguno, sin quitar a ninguno lo que es suyo, sin entrometerse en otra cosa que en procurar hacer el bien. Y eso es lo que no entienden los perseguidores e inventan las leyendas negras y demás, inventando cosas. Bueno, todo eso es la realidad. Pero llegará el tiempo y llegará infaliblemente. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Esta misma piedra, llena ya las medidas del sufrimiento y del silencio, bajará la segunda vez con el mayor estruendo, espanto y rigor inimaginable y se encaminará directamente hacia los pies de la grande estatua. Hay una cita de Isaías que es fuerte. El Señor como fuerte saldrá, como varón guerrero despertará su celo, voceará y gritará sobre sus enemigos, se esforzará. Callé siempre, estuve en silencio, sufrí, hablaré como la que está de parto, destruiré y devoraré al mismo tiempo. Para pensar, ¿eh? Es terrible para los enemigos de Cristo esto, ¿eh? Para pensar. Es terrible. Y eso no ha sucedido todavía. No. No ha sucedido. Entonces, ahora sí, se cumplirá. Entonces se cumplirá con toda plenitud la segunda parte de aquella sentencia. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y entonces se cumplirá del mismo modo la segunda parte de la profecía de Daniel. Cuando sin mano alguna se desgajó del monte una piedra, e hirió a la estatua en sus pies de barro y de hierro, y los desmenuzó. Entonces se cumplirá. Todavía no se ha cumplido esa segunda parte de la profecía de Daniel. Y que coinciden perfectamente entonces con el pasaje evangélico que estamos tratando de explicar, iluminándolos el uno por el otro. No tenemos pues razón alguna para confundir un misterio con otro. O sea, la primera venida con la segunda. Aunque la piedra en sí es una misma, eso por supuesto no hay que perderlo de vista, la piedra en sí es una misma, es Cristo Jesús. Las venidas, las caídas, las bajadas a esta tierra son ciertamente dos. Y son muy diversas. Y tan de fe divina, la una como la otra. Y entonces, lo que a veces en la profecía aparece confuso, sin distinguir los tiempos, tenemos esa regla de oro. Lo que todavía no se ha cumplido, lo que no se cumplió en la primera, se cumplirá en la segunda. Mas en los días de aquellos reinos de los que acaba de hablar, que son figurados en los dedos de la estatua, o si queremos de los figurados en toda la estatua, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y este reino no pasará a otro pueblo, sino que quebrantará y acabará todos estos reinos, y él mismo subsistirá para siempre. No va a quedar ni memoria de esos reinos. Entonces ahora justamente uno se hace preguntas, ¿no? Se plantea interrogantes. Claro, si la iglesia presente es realmente aquel reino de Dios de quien se dice y no pasará a otro pueblo. La iglesia presente es en realidad aquel reino célebre que ha arruinado ya, ha desmenuzado, ha convertido en polvo y consumido enteramente todos los reinos figurados en la estatua o en los dedos de sus pies. Sí, lo vemos claramente en el Congreso argentino, el miércoles Sí. 14. Sí, en todo el mundo, en todo el mundo. En España. Repitamos los dos interrogantes porque la gente por ahí se le escapa, ¿no es cierto? O sea, plantearlo bien y pongan ejemplos concretos, ¿no es cierto? La iglesia presente es realmente aquel reino de Dios de quien se dice y no pasará a otro pueblo. Y vemos la iglesia jerárquica, algunos sacerdotes, algunos obispos, el desastre que son todos en lo que es doctrinario, pero algunos incluso en el comportamiento personal y en la oposición a la sana doctrina. Y la iglesia presente es en realidad aquel reino célebre que ha arruinado ya, que los ha desmenuzado, los ha convertido en polvo y consumido enteramente a todos esos reinos figurados en la estatua o en los dedos de sus pies.
Evidentemente no. No tengo bien el dato claro, ¿no es cierto? Pero aparentemente, por lo que escuché, creo que es que en Bélgica, que querían convocar a Benedicto XVI a un pleito, a un juicio, Un tribunal, sí. a un tribunal. O sea, entonces, evidentemente, pretender hacerle un juicio al Papa, ya realmente la cosa está bien Pero avanzada. lo grave es que el Papa se ha puesto en esa situación. En esa situación, sí, sí. Pero, ¿dónde está entonces? Si la Iglesia fuese el reino que ha desmenuzado ya a todos esos y los ha sustituido, ¿cómo puede la cabeza de ese reino ser convocada a un juicio Claro. por uno de esos reinos? Con o sin culpa de su parte. Con más razón si fuese totalmente inocente. Claro. Con más razón si fuese totalmente inocente. Es como nuestro Señor llevado nuevamente ante Pilato y ante Herodes. No, indudablemente es evidentísimo, como decíamos recién, que estamos atravesando la etapa previa al reinado total del anticristo para después dar lugar al reino de nuestro Señor. Pero este momento es el del fracaso, es el de la caída, la época oscura, la edad de las sombras, que decía tantas veces Castellani. Es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Exactamente. En la cual los feligreses, los fieles, el pueblo acostumbrado a confiar en sus sacerdotes, en su iglesia, en su papa, hoy ven esto desesperanzadamente. Ya no pueden confiar en el párroco, ya no pueden confiar en su obispo, ya no pueden confiar en el papa. ¿Dónde asientan su fe? ¿Dónde? Entonces vale la pena ver cómo, de la misma manera que nuestro Señor sufrió un doble proceso político, religioso y político, de la misma manera su cuerpo místico, la Iglesia, sufrirá y sufre un doble proceso político y religioso. Entonces, nuestro Señor fue llevado delante de 4 tribunales, 2 religiosos y 2 políticos. Anás, rápidamente, y Caifás, fundamentalmente, en el orden religioso. Pilatos Herodes, Herodes Pilato, en el orden político. ¿Por qué causa fue condenado en el juicio religioso? Por decir que era el Hijo de Dios. ¿Por qué causa es condenado por el juicio político? Por pretender ocupar el lugar del César. O sea, Cristo Rey. En los dos casos, Bueno. espiritual y temporal. De la misma manera, la Iglesia, el cuerpo místico, a lo largo de la historia, pero sobre todo en los últimos tiempos a partir de la Revolución, es también condenada en el orden político por sostener la Iglesia la realeza social de Jesucristo, en contra del liberalismo, del laicismo, y que no me vengan con la laicidad positiva, también de la laicidad. Por condenar todo eso, la Iglesia y pretender y sostener la confesionalidad del Estado es condenada. Eso en el orden político y después en el orden religioso por sostener que es la única verdadera. Claro. O sea, de la misma manera que yo soy el Hijo de Dios, dijo nuestro Señor, y condenado por eso, por sostener que es la única religión verdadera. Y tanto en el orden político, por los gobiernos modernos y demás, como en el orden religioso, a partir del Concilio Vaticano II. Y es la libertad religiosa y el ecumenismo. Y se empieza a desmenuzar la Iglesia, parece que se cae a pedazos justamente por abandonar esta idea de la realeza social de nuestro Señor y de la supremacía de la Iglesia. Que fuera de la Iglesia no hay salvación. Eso es La Iglesia tiene la verdad absoluta. No hay nada que enferme más a los enemigos de la cruz que se diga que la Iglesia tiene la verdad absoluta. Y que no necesita de ningún otro sistema ni religioso, ni ideológico, ni político para decir la verdad. Exactamente. Lema que ya han abandonado, obviamente, los papas. ¿Sí? Y Que han sienten abandonado, vergüenza de decir una frase como esta. han abandonado la confesionalidad del Estado a tal punto que obligan a los estados a romper los concordatos con la Iglesia.
Bueno, comparemos muy bien. entonces todo esto que estamos diciendo ahora, comparemos con estas palabras que se dicen de la piedra cuando bajó del monte, que quebrantará y acabará todos esos reinos. Eso lo debemos comparar con aquello que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, habla de que esos reinos serán evacuados, cuando fuere destruido todo principado, potestad y virtud. Y vamos a ver entonces que se anuncia una misma realidad con diversas palabras. O sea, aquello de lo cual habla el profeta Daniel, que lo podemos ver claramente a la luz de lo que dice nuestro Señor al cabo de la parábola de los viñadores homicidas, retomado por San Pablo escribiendo a los Corintios, cuando hubiere destruido todo principado y potestad y virtud. La evacuación de todo reino, de toda potestad. Todavía no ha sucedido. Entonces, todo esto y muchas otras cosas, sobre este punto, encontramos en las Escrituras. Es necesario que algún día se verifique, pues hasta el día de hoy no se ha verificado. ¿Cuándo se va a verificar? Cuando la piedra baje del monte. Entonces esas cosas están anunciadas, serán cumplidas manifiestamente. Porque para ese momento están profetizadas. Y antes no. Entonces, y solo entonces, deberá comenzar otro nuevo reino sobre la tierra, absolutamente diverso de todos cuantos se han visto hasta aquí, el cual reino lo formará la misma piedra que ha de destruir y consumir a toda la estatua, como lo dice el profeta Daniel. La piedra que había herido la estatua se hizo un gran monte e hinchió toda la tierra. Y San Pablo alude nuevamente a esto, cuando añade, después de la evacuación de todo principado, de toda potestad y virtud, que es necesario que él reine, o portet illum reinare, es necesario que él reine, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y solamente en ese momento entregará el reino a su Padre, después de haber sido vencida la muerte. Por último, será vencida la muerte. ¿Sí? Y entonces, el establecimiento de su reino. Entonces, todos esos textos se compaginan perfectamente, el uno con el otro, se iluminan, se esclarecen y nos dan una gran esperanza. Desde luego, porque el mismo Cristo lo dijo, cuando ocurran estas cosas, alégrense. Porque además, a pesar de sufrir lo que se ve hoy a nuestro alrededor, lo que se ve en nuestro país, lo que se ve en el mundo, tenemos la esperanza y la fe en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a destruir todo este mal, toda esta perversidad anticristiana de un soplido. Por simplemente su segunda venida. Así es. Bueno, históricamente se comprueba todo esto. Desde Nabucodonosor hasta hoy en día se han venido verificando puntualmente lo que comprende esa profecía, lo que se anuncia en esa antiquísima profecía. Todo el mundo ha visto por sus propios ojos las grandes revoluciones que se han ido sucediendo para que la estatua se formase, se completase desde la cabeza hasta los pies. Es historia. Imagínense si a los niños en el colegio, en la escuela, a ciertos universitarios de la universidad, les enseñasen la historia a partir de esta imagen, de esta profecía de Daniel. Imagínense. Y cómo ha ido bajando, ¿no? Como dice acá, lo formal de la estatua, es decir, el imperio y la dominación, que primero estuvo en la cabeza, se ha ido bajando a la vista de todos, por medio de grandes revoluciones, de la cabeza al pecho y brazos, del pecho y brazos al vientre y muslos, del vientre y muslos a las piernas, pies y dedos, donde actualmente se halla. ¿Y qué es lo que ha ido bajando? La calidad, sí. Aumenta la solidez, la dureza, pero baja la calidad. Sí, pero lo que baja es lo formal de la estatua. Lo formal de la estatua, porque eso es lo material. El oro, la plata, el bronce, el hierro, eso es lo material.
que disminuye en calidad y aumenta en dureza, pero al mismo tiempo al final en fragilidad. Es duro y frágil, pero lo que baja es lo formal de la estatua, es decir, el imperio y la dominación, el Bien. poder temporal, que cada vez se va extendiendo más, que disminuye en calidad, pero aumenta en dureza. Pero eso es la calidad, y es ese gobierno mundial temporal que se ha ido forjando, que se concretiza en la imagen de la estatua. No falta ya sino la última época, la que le gusta a Fabián. Sí. ¿Cuál es, Fabián? La más grande revolución que nos anuncia esta misma profecía, con quien concuerdan perfectamente otras muchísimas. Los siervos de Cristo, los fieles de Cristo, los amadores de Cristo deben desear en esta vida y clamar día y noche con el profeta: oh, si rompieras los cielos y descendieras. A tu presencia los montes se derretirían, como quemazón de fuego se deshicieran, las aguas ardieran en fuego, para que conociesen tus enemigos tu nombre. O sea que va a llegar esa última gran revolución, la anticrística, ya con el reino consumado del anticristo, y los siervos de Cristo, los fieles de Cristo, los amadores de Cristo, que desean en esta vida la venida de nuestro Señor, deben clamar: Estarán clamando. ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y Venga ya- a nosotros tu reino, y ya- hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y entendiendo que ellos ya no pueden hacer nada más que resistir. Entonces ya piden la intervención directa de nuestro Señor. Y si esos días no fuesen abreviados, incluso los elegidos se perderían. Pero a esos fieles que anhelan, que están en esa doliente esperanza en la segunda venida de nuestro Señor, se les dice en el Salmo 2, que es hermoso, habría que leerlo todo, es cortito, y está en el breviario para los días de grandes fiestas. Cuando en breve se enardeciere su ira, bienaventurados todos los que confían en Él. O sea, acá estaba un poco la pregunta que hacía Fabián hace un rato sobre los inocentes, ¿no? En esta debacle. Esos que justamente, por haber sostenido el nombre de nuestro Señor en medio de la gran persecución de la bestia, cuando en breve se enardeciere la ira de Dios, bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados los que no se escandalizasen de mí. Retomamos el texto primitivo. Y a estos se les dice en el Evangelio: entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzaren pues a cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque cerca está vuestra redención. Hay que entusiasmarse, hay que levantar la cabeza con la fe puesta en esa venida de Cristo. Me consta que muchos fieles, cuando llega, sobre todo el último domingo de Pentecostés, el 24º domingo de Pentecostés, no sé por qué, pero no piensan en el primer domingo de Adviento, que saben que viene ese evangelio de los últimos tiempos narrando el sermón escatológico de nuestro Señor, les cuesta ir a la misa. Saben que viene ese evangelio, saben que el sacerdote va a predicar sobre estas cosas y no les gusta. Y encima la semana que viene, de vuelta la semana que viene. Porque claro, de Adviento a fin de Pentecostés está todo el año, ¿no es cierto? Claro, pero desde el último domingo de Pentecostés al primero de Adviento hay una semana nada más. Claro. Entonces, y no se dan cuenta que la Sagrada Liturgia comienza el año litúrgico y lo termina con el mismo evangelio. Exacto, sí. Primer domingo de Adviento y último de Pentecostés. Pero es justamente en el primer domingo de Adviento, primer domingo de Adviento, que está tomado de San Lucas, donde está esta cita, que no está en San Mateo. Cuando comiencen a suceder estas cosas, levantad vuestras cabezas, Ánimo. porque vuestra redención se acerca. Ujú. Como dice el padre Y ese Castellani, levantad vuestras cabezas también puede significar miren al cielo.
Por No supuesto. miren al hombre, del hombre no vendrá nada. Miren al cielo, que de allá vendrá la salvación. Bien. ¿no? Y a eso les dice el Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que lo oye diga, ven. Así termina la Sagrada Escritura. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Así es. Y a esos les dice San Pablo, esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual reformará nuestro cuerpo abatido para hacerlo conforme a su cuerpo glorioso, según la operación con que también puede sujetar así todas las cosas. Y las va a sujetar, las sujeta ya. Detrás de todas estas vicisitudes humanas tenemos que ver la mano de Dios, que dirige todas las cosas, aún permitiendo un montón de atrocidades. Porque todo esto que sucede en el mundo es permitido por Dios. Sí, Sí, sí. de luego. Si no, no sucedería. Dios lo permite y es para un mayor bien nuestro. Gran misterio, ¿no? Y acá San Pablo dice nuestro cuerpo abatido, ¿no? Sí. Y nuestro cuerpo abatido tiene que levantar la cabeza en ese momento. Para Por llegar a más ser desánimo- cuerpo glorioso. Por más desánimo que tengamos, está pronta la venida. Estos, pues, los fieles de Cristo, los amadores de Cristo, los seguidores de Cristo, no tienen nada que temer. Deben arrojar fuera de sí todo temor. Y ese temor dejarlo para los enemigos de Cristo. Entonces, algunos que me preguntaban, ¿y qué hacemos, no? Hace 15 días, la semana pasada. Y bueno, si había algo que decirle a los señores diputados y senadores, creo que ya lo dije y si no lo repito, no te metas con este justo. Lo que le dijo la esposa de Pilatos a Pilatos. No te metas con este justo. Se lo repetimos. No se metan con este justo. Porque he tenido que sufrir mucho a causa de él en sueños. Bueno, Pilato no hizo caso y estos tampoco van a hacer caso. Y bueno, y seguimos nosotros rezando en el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Pobrecito, pobrecito. Pero los fieles de Cristo no tienen nada que temer. El temor tiene que ser para los enemigos de Cristo. Por lo tanto, dichosos 1000 veces los que creyeren, dichosos los que le dieren atención y consideración a esta profecía. Ellos, solamente ellos, procurarán ponerse a cubierto, igual que los cristianos que hicieron caso a la profecía sobre la destrucción de Jerusalén, lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Ellos se guardarán del golpe de la piedra. Un poco la pregunta del oyente de hace un rato. Exacto. Ellos se pondrán se guardarán del golpe de la piedra. La piedra no vendrá contra ellos. Entonces, ciertos y seguros que nada tienen que temer los amigos de Cristo. Solo los amenazados serán los enemigos. Y esto es muy importante. Las profecías no dejarán de verificarse porque no se crean, ni porque se haga poco caso de ellas. Todo lo contrario, justamente porque no se creen y porque se hace poco caso, son más actuales que nunca. Claro. Forma parte de las profecías. Como en tiempo de Noé, van a seguir comiendo, van a seguir bebiendo, van a seguir festejando y casándose y festichola y, por supuesto, burlándose de Noé. Así que estás haciendo un arca y sí, y se burlaban. 100 años estuvo construyéndola, ¿eh? Ujú. Había tiempo en aquel entonces. ¿Y dónde está tu Dios? Y bueno, ¿y qué sucedió? Vino el diluvio y los que no ingresaron en el arca perecieron en el diluvio. Y acá lo mismo, búrlense, tienen 100 años para burlarse si quieren. Pero las profecías no dejarán de verificarse por el hecho de que no las crean o porque se haga poco caso de ellas. Todo lo contrario, es una prueba. Y bueno, terminemos entonces volviendo al comienzo con ese texto hermoso del profeta Simeón, dirigido a la Santísima Virgen después de haber recibido al niñito Jesús en sus brazos. Él se dirige hacia la Santísima Virgen con esa terrible profecía. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y ahí vemos de nuevo la intervención de Nuestra Señora.
Y esta actitud de los enemigos de Cristo, de su iglesia, de nuestra Madre Santísima, queda al descubierto con las contradicciones. Quedan al descubierto las intenciones de todos los corazones, justamente cuando se hiere a nuestra Madre del Cielo, a la iglesia de Cristo, y se pretende destruir al mismo Cristo. Pero Nuestra Señora intervendrá también ella. Pondré enemistades entre ti y la mujer, y esas enemistades irán siendo aumentadas, recrudecidas, a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, como nos promete San Luis María Griñón de Montfort. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Entonces es a través de ella, de su corazón inmaculado, que será también desgajada la piedra, y como la primera venida fue a través de Nuestra Señora, a través de su vientre bendito y virginal, la segunda venida de la piedra será a través de Nuestra Señora. Y ella te aplastará la cabeza. Entonces compagina todo, cierra todo. Y bueno, y es eso lo que nos tiene que dar la más firme esperanza. Bueno, eso era un poco lo que me proponía con estos textos. No sé si muy bien, al menos a ustedes dos les a queda. Nosotros nos ha gustado. Bueno, valió la pena mi refri entonces. Claro, sí, por supuesto. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta visita. Al contrario, no sé si, bueno, lo que hablábamos en el corte, si quieren para el mes próximo, la cuestión de los reinos y las fieras. Podríamos hacer esa comparación entre esta estatua de Nabucodonosor y la visión ya apocalíptica de las cuatro fieras de Daniel y las cuatro fieras, la única fiera que resume en cuatro de Daniel, la bestia del mar, del Apocalipsis, exacto. Capítulo 13. Sería muy lindo, muy lindo. Bueno, se los prometo, si Dios quiere, Dios mediante, veremos eso dentro de un mes. Muy bien. Muy bien. La visita será, ojo que agosto tiene 5 domingos, entonces estaría viniendo en la semana del 22 al 29 de agosto. No del 15 al 22, que el 15 es tercer domingo, como tiene 5 domingos, vendría el miércoles entonces 25, si no me equivoco. Está bien, perfecto. 25 de agosto 25, para San Luis Rey de Francia. San Luis Rey de Francia, sí. Bueno, estupendo. Muchas gracias, padre. Al contrario, un gusto. Hasta su próxima visita. Muchas gracias, don Luis Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también que han seguido esta emisión de los especiales de Cristiandad.